Bien, estamos de vuelta en Hoy Mismo y la Super 7. Tenemos la presencia de Jorge Subero Isa, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, y vamos a hablar con él sobre muchos temas. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Dani. Felicito por este nuevo SEC, que realmente es una especie de transición de lo análogo a lo digital. Vamos en eso, doctor. Muy bien, vamos bien. A usted le ha correspondido inaugurarlo. Lo felicito, gracias por darme ese privilegio. Doctor, ahora que estamos en política, le pregunto yo, ¿y a usted no le han hecho alguna oferta de candidatura, doctor? No. Ni en Ocoa. No, ni siquiera en Ocoa. A principio que yo salí de la Suprema Corte de Justicia, se me acercaron algunas personas, entre ellos el presidente de un partido muy minoritario, para ofrecerme la candidatura, y la presidencia del partido y la candidatura, posible candidatura como presidente. Y yo lo deseché porque yo tenía entendido que el haber salido más o menos bien de una posición, primero de la Junta Central Electoral y posteriormente de la Suprema Corte de Justicia, no me daba la base suficiente como para incursionar en política con éxito. Entonces, por eso. ¿Y nunca le ha gustado la política a usted? Yo soy político, o sea, partidariamente no tengo en la actualidad, ni tuve en el pasado ninguna adherencia de ninguna elección a ningún partido. Pero yo soy un ente eminentemente político y actúo como político. ¿Esa gente del Partido Reformista nunca lo persuadieron, ustedes nunca pudieron persuadirlo? No, porque es que yo nunca tuve vínculo estrecho con el Partido Reformista. El único vínculo que yo tuve con el Partido Reformista es que Balaguer me apoyó para la Suprema Corte de Justicia y me apoyó para la Junta Central Electoral. Pero después Balaguer lo vi yo 2 veces en toda mi vida. ¿Y cómo se dio esa relación con Balaguer? ¿Por qué él confiaba en usted sin haberlo tratado? Yo me imagino que algunos amigos, y recuerden que los Suberos siempre se identificaron mucho con Balaguer, principalmente mi primo Marco Subero, y yo supongo que de ahí se trató de relacionar a Jorge Subero Isa con los Suberos y el Partido Reformista. Incluso algunas objeciones que se presentaron en la Junta Central Electoral era precisamente por mi pretendida participación en el Partido Reformista. Que usted siempre como que lo ubicaban ahí, como que sí. Usted era reformista. Sí. Que usted era parte de la cuota de reformismo. Sí, sin embargo eso no fue así, porque el principal respaldo que yo tuve, por ejemplo, para la Suprema Corte de Justicia fue José Francisco Peña Gómez. ¿Ah, sí? Sí, quien me había cuestionado mucho con respecto a que él no quería que yo siguiera al frente de la Junta Central Electoral. Pero yo siempre he dicho, de yo no haber estado en la Junta Central Electoral, no hubiera pasado a la Suprema Corte de Justicia. Había interés, principalmente del PRD de esa época, de que yo saliera de la Junta Central Electoral porque me atribuían una condición de reformista, y en la Suprema Corte de Justicia no hubo ninguna objeción. Tanto es así que Peña posteriormente declaró que no tenía absolutamente ninguna objeción. Me sorprende, doctor, que esa revelación que usted hace, porque la información que se tenía y que se ha manejado, digamos, como moneda común, es que ese acuerdo que se da en ese Consejo de la Magistratura lo impulsan fundamentalmente don Leo Mato Berrido, que es una persona, usted tiene una relación primaria, y lo negocia en lugar de Balaguer, Milagro Ortiz por Peña, y Leonel Fernández como presidente de la República. Que Leonel propone es el jurista que murió, que Bernardo Fernández Pichardo, que luego don Leo lo propone a usted y Milagros propone a don Papi Luciano. Entonces, me extraña que usted me diga que la propuesta suya llega por Peña Gómez, porque todo el tiempo se ha manejado que usted llega vía don Leo Matos, sí, en ese acuerdo. No, perdón, lo que quiero decir con respecto a la posición de Peña Gómez es que me apoyó. No fue que la iniciativa fue de Peña Gómez, él fue de los propulsores, porque cuando a Peña le propone que si tenía alguna objeción, recuerden que Peña Gómez va a dar una declaración en Chile, que la recogió esta muchacha Cela María Lamarche, que fue en el periódico Hoy, donde se oponía rotundamente a que yo siguiera al frente de la Junta Central Electoral, porque mi condición de reformista me inhabilitaba a esos fines. Posteriormente, cuando se le dice a Peña que si tiene alguna objeción para que yo sea presidente de la Suprema Corte de Justicia, dice que no.
Incluso consulta con doña Milagro le dice, yo había sido profesor de su hijo Juan, y habla de las condiciones mías. Pero obviamente fue una decisión política, o sea, nunca he negado de que fue una composición política. O sea, la Suprema Corte de Justicia, que resultó en el año 1997, tuvo un componente político, y la oposición, por ejemplo, el papel desempeñado por Leomato Berrido y por Atuey de Caña y doña Milagro fue determinante. Ahora, yo creo que lo más importante de todo eso es que hubo un consenso nacional de todos los partidos políticos, inclusive por Leonel Fernández, que votó por mí como juez de la Suprema Corte de Justicia, pero no como presidente. Sí. Pero después todos los partidos políticos y el grupo y los empresarios y las iglesias estuvieron de acuerdo porque estaban como testigos ahí. ¿Y qué usted cree entonces, doctor, que ha cambiado desde allá hasta acá para que lo que decidan ahora los partidos políticos sea mal visto? O sea, si eso que usted está diciendo hoy, que pasó con usted en ese tiempo, lo decimos hoy, quizá la reacción de la población no sea la misma, porque se entiende que todo lo que deciden los líderes políticos ahora no es bueno para la sociedad. No, es que yo creo que en cualquier sitio del mundo la composición de lo que se llama hoy en día las altas cortes, aquella época era solamente la Suprema Corte de Justicia, tiene un componente político fundamental. O sea, los políticos mueven todo en el mundo entero a nivel de las altas cortes. Aquí no es la excepción. En el mundo democrático y en el mundo no democrático. O sea, los partidos políticos son los que tienen que ver. Por eso es que todas las decisiones que toman las cartas cortes tienen un carácter eminentemente político, porque no hay más nada político que el propio Estado. La decisión más política que tuvo un presidente de Estados Unidos es la designación o la nominación de un miembro de la Suprema Corte. De un miembro de la Corte Suprema. Doctor, aquí ocurre exactamente lo mismo. Vamos a brindarle una tacita de café, Santo Domingo, café del bueno. Pero en eso que... Para que entremos en una parte que usted citaba ahora. Pero quiero profundizar un poco en lo que invitamos el café Santo Domingo al doctor Subero, en algo que citaba Johanna, porque es interesante. ¿Hasta qué punto los propios políticos, y creo que es una reflexión como a partir de esa propia vivencia suya, los propios políticos han demonizado el ejercicio político de seleccionar a figuras para componentes de altas cortes o organismos constitucionales autónomos? Se han encargado ellos mismos de desautorizarse para hacerlo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo importante no es que elijan políticos, sino que elijan gente honesta, gente seria. Yo voy a poner el ejemplo de don Pedro Romero Confesor, político de pies a cabeza. Toda su vida. Y prácticamente salió de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo de Balaguer a la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, don Pedro jamás llevó un asunto político al seno de la Suprema Corte de Justicia. Y yo dije en una ocasión, y lo repito, yo no le tengo miedo a los políticos. Yo lo que tengo miedo es que los políticos lleven la política al seno de la institución a la que pertenecen. Pero yo creo que el mundo político, aquí en cualquier sitio del mundo, mueven todas las actividades en que se desarrolla el país. Doctor, pasado el tiempo, te recordaba ahora, el doctor Leonel Fernández votó por mí para juez de la Suprema Corte de Justicia, más no votó por usted para hacerlo presidente. Pasado el tiempo, ¿qué cosa operó ahí? Para mantenerlo en la presidencia. Y pasó 2 veces. Exacto. ¿Qué cosa pasó? En el 11 volvió a pasar. Exacto. Mire, yo creo que Leonel, él nunca me lo dijo, Leonel y yo tuvimos una relación que siempre lo he dicho, fue mejor la relación personal que institucional. Mejor la relación personal. Él nunca me lo dijo. Pero yo entiendo que Leonel tenía un compromiso con el profesor Bernardo Fernández Pichardo, que fue mi profesor en la UAS antes de la Revolución. Yo ingresé a la universidad en enero del año 1965, antes de la Revolución. Y posteriormente el profesor Bernardo Fernández Pichardo fue el que me lleva como profesor titular a la UNFO, donde permanecí muchísimos años. Yo creo que él tenía un compromiso con él. Entonces, ese día, en la última reunión del día 2, amanecer para el 3 de agosto del año 1997, el papel de doña Milagros Ortiz fue fundamental. O sea, por eso que yo siempre he dicho que esa composición de la Suprema Corte de Justicia del 97, la mano de doña Milagros fue muy, muy importante. Ahí se dio cuenta el profesor, el presidente Fernández, que no tenía mayoría, y realmente no tenía mayoría. Él era uno solo. Siendo presidente de la República. Siendo presidente de la República. Yo creo que esa es la importancia que tiene la democrática y el ejercicio democrático, de que los órganos colegiados en un Estado que esté en diferentes partidos, en diferentes posiciones.
la posición del profesor Bernardo Fernández. Dijo, bueno, yo no soy presidente, a mí me prometieron ser presidente, yo no acepto. Y no aceptó y envió una carta. Yo recuerdo que el día de la juramentación, el 4 de agosto del 97 en el Palacio Nacional, al ver que él no llegaba, me preguntan a mí, bueno, pero ¿qué pasa? Y el doctor César Pina Toribio, que está ahí vivo, me dice, acaba de enviar una carta el profesor Bernardo Fernández Pichardo que no acepta la posición. Y explica las razones por las cuales no acepta la posición. Pero yo creo que, ¿cómo se produjo ese vínculo, esa relación con Leonel Fernández? Mire, yo creo, Leonel Fernández me respetó mucho. Es más, debo decirle que la primera entrevista que yo concedí después que fui a la Suprema Corte de Justicia se publicó, creo que el lunes 5 de agosto del 97, una entrevista que fue a mi casa el domingo anterior, Tulio Navarrete, y salió en primera página del Listín Diario, y 2 días después se aparece una persona, un mensajero de la presidencia, que el presidente Leonel Fernández había mandado a enmarcar y a laminar la primera página del Listín Diario, donde yo aparecía con mi familia y una tarjeta de él. La conservo con atento saludo del presidente de la República. Posteriormente me enteré que a él le impresionó mucho la foto familiar. Y de ahí en adelante debo decirle que la relación personal con Leonel Fernández todavía se mantiene. No obstante, lo abrupto que fue mi salida de la Suprema Corte de Justicia. ¿Usted no guarda rencor? En lo absoluto, en lo absoluto, en lo absoluto. Yo comprendo la situación, la situación que se dio en el marco para que... El marco que había en ese momento. Él se sentía que yo no podía darle la protección a él y a los suyos, que posiblemente... No se quebró ningún acuerdo previo, porque usted llegó a esa sesión muy convencido de que usted iba a seguir siendo el presidente. Porque el presidente Leonel Fernández me lo había prometido una semana antes. Exacto. Y sí, yo estaba totalmente seguro. Es más, yo le había dicho en 4 ocasiones a él que yo no quería seguir al frente de la Suprema Corte. Y me dijo que él quería que yo lo acompañara. O sea, usted llegó entendiendo que lo iba a hacer. Sí, hasta que ese mismo día yo me di cuenta que no, porque el magistrado Víctor José Castellano, que era el otro miembro de la Suprema, y yo estábamos sentados. Cuando vimos que los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura llegaron juntos, que salieron del despacho del presidente, yo le dije a Víctor José, prepárate que el golpe viene. Un cambio de señas. Un cambio de señas. ¿Y a qué se debió eso? Yo creo que el presidente quería cubrirse en salud y no fue una posición, a mi modo de ver, hoy 12 años después, a mi modo de ver no fue una posición personal del presidente, sino fue una posición del partido. Yo creo que a él lo llevaron... Política. Y lo llevaron a decir, mira, este hombre no te va a garantizar una independencia. Y realmente yo traté de ser equidistante de todos los procesos políticos y no políticos que se llevaron a la Suprema. ¿Y se puede decir, doctor, que tras su salida la justicia se politizó entonces? La justicia siempre ha estado politizada. O sea, porque si partimos de la idea de ¿O se partidarizó entonces? Yo no sería tan tajante. Lo que sí es que todo lo que se eligieron en el 2011 no fueron contrarios a la posición que tenía el presidente Leonel Fernández. Se acomodaron. Se acomodaron. ¿Eso es político, doctor? Bueno, es que todas esas decisiones son políticas. O sea, cuando se nomina a... ¿Puede decirse que escogieron gente para que los cubriera en el futuro? Yo no me atrevería a decir eso, porque todos los que se escogieron fueron gente muy seria, y fueron gente muy honesta. O sea, no se puede... ¿Y lo siguen siendo? No, si siguen siendo, están por ahí, han vivido, tienen su vida y nadie los ha cuestionado. ¿Pero era gente comprometida? Yo no creo. Ellos no contaban conmigo. O sea, con los demás yo no sé. Pero conmigo nadie podía contar. Por eso es que yo, y posiblemente después de tantos años salir de la Suprema Corte de Justicia, una de las cosas que yo pudiera lamentarme es que yo no tuve un amigo nuevo mientras yo tuve los 14 años y medio de la Suprema Corte de Justicia. Y yo nunca fui a ningún acto empresarial, ni a ninguna oficina de abogado, ni a ningún asunto que fuera particular, que fuera privado, porque yo tenía entendido que me podía comprometer cualquier actuación mía a nivel privado. Ni ha hecho nada en ese ejercicio de que lamentarse. Su paso por ahí sigue siendo
algún error o algo que usted cometiera? No. Yo he repasado muchas veces haciendo reminiscencia de si yo cometí algún error. Yo creo que no. Si me preguntan, ¿usted haría lo mismo, exactamente lo mismo que usted? Sí, exactamente lo mismo. Yo creo que haría lo mismo. Usted, sin embargo, sí admitió en su momento un elemento que usted entiende pesó en su gestión, que fue el caso de Son Lam. ¿Hasta qué punto esa decisión de Son Lam pesó también en su eventual salida de la Suprema Corte de Justicia? No, yo no creo que nada. Ese es un caso que yo cerré, lo cerré de manera definitiva, que dije que no le iba a comentar más. Pero la salida mía, y eso lo puedo yo, la salida mía de la Suprema Corte de Justicia no tuvo que ver nada con el caso Son Lam, nada, en absoluto. Doctor, yo querría irme a un tema tema americano, el tema de la embajada. La embajada norteamericana, los norteamericanos inciden en la Suprema Corte de Justicia. ¿Y cómo usted ve este affair o esta situación que hay ahora de que se consulta a la embajada americana para un candidato político? Mire, un candidato electoral, perdón. Sí, lo que yo critico de esa lista que envió el PRM a la embajada americana es que no se hiciera de manera institucional, dentro del marco de los acuerdos que hay de transparencia, de los acuerdos de cooperación internacional contra el narcotráfico, contra el terrorismo y eso. Eso es lo que yo critico. O sea, debieron de hacerse dentro del marco institucional. Pero yo creo que los partidos políticos, por eso critiqué yo mucho cuando se estaba hablando de la ley de la primaria, que si los partidos por sí solos no podían determinar y organizar su propio proceso electoral interno, no podían pretender gobernar un país. Entonces, eso es falta de institucionalidad. O sea, los partidos políticos deben tener los mecanismos necesarios para depurar su propia militancia y sus propios candidatos. Doctor, ¿incide la Embajada de los Estados Unidos en asuntos judiciales en la República Dominicana? ¿O eso es un mito? No. Por lo menos estoy hablando del caso de los 14 años y medio mío. Toda la cooperación que se hizo a través del USAID, pero nunca hubo, y fue a nivel técnico. La cooperación, por ejemplo, de la vigencia del Código Procesal Penal fue determinante la USAID con respecto a la cooperación técnica, los viajes de los jueces, la cooperación de eso. Pero no en materia de incidencia. ¿No le visitaba a usted en ocasiones a algún miembro de la embajada allá a la Suprema Corte de Justicia? Doctor, queremos una cita, queremos verle. Sí, muchas veces, pero nunca para tratarme un tema determinado. Por ejemplo, yo tenía un vínculo que nadie desconoce con Ángel Reter, una relación de amistad de verdad, donde él visitaba mi casa con frecuencia y yo iba a la residencia en la embajada con mucha frecuencia. Sin embargo, nunca me trató un tema donde pudiera yo inclinar la balanza en un sentido o en otro. Miren, yo creo, quizá ustedes no me crean si yo les digo que a mí absolutamente nunca nadie fue a proponerme una cosa que no fuera lo debido. Ni nunca nadie, primero a mí nunca nadie me amenazó. Mucha gente dice, no, que a mí me amenazó. A mí nunca nadie me amenazó ni por teléfono, ni por correo, por ninguna vía. Pero tampoco nadie me ofreció absolutamente nunca nada. Ni absolutamente nadie fue a decirme, mira, yo tengo tal caso, yo quiero que me ayude con esto. Primero, yo creía mucho en los jueces y teníamos un gran control disciplinario sobre los jueces. O sea, había un departamento de inspectoría judicial. Dice que usted tenía un gobierno bien organizado ahí. Muy bien organizado. La inspectoría era un terror. Eso estaba alineado. Alguien me habló la palabra, ahora que Oscar habla de terror, alguien me dijo, una consultora internacional que vino aquí, se llama Tirsa Rivera, una costarricense, me dijo, magistrado, yo creo que los jueces, yo no sé si los jueces le temen o los respetan. ¿Y usted qué concluye? Yo creo que me respetaban. Bueno. Todavía al cabo del tiempo, porque los jueces sabían, porque yo lo había hecho desde el principio, que cuando yo saliera de la Suprema a mí no me iban a ver jamás en un tribunal. Y he cumplido al cabo de 14 años. ¿Y de qué usted vive, doctor? Yo, de mi consultoría. ¿De su renta, de su pensión? No, pues yo ejerzo mi profesión, pero a nivel de consultor. Consultor. Y de Pero asesor. a propósito, Y tiene mucho trabajo. Tengo mucho trabajo. a propósito de Entonces no cuida a los liderazgo. nietos. No, los nietos tienen su espacio. Pero a propósito de liderazgo, doctor, del que debe ejercer una persona cuando está en la
dirigiendo, ¿no?, una institución tan importante en ese caso como la Suprema Corte de Justicia, pero a lo que voy ahora es a la Cámara de Cuentas. ¿Cómo usted cree que afecta toda esta situación que usted ha visto, que la crisis de la Cámara de Cuentas, nuestro sistema institucional y a futuros casos que pueden llegar a la justicia desde esta Cámara de Cuentas? ¿Cómo usted ve el escenario? Mire, eso es más grave de lo que se ve a simple vista. La Cámara de Cuentas es el principal órgano de control externo que tiene el Estado. A mí me tocó mediar en aquella ocasión cuando Andrés Terrero era presidente de la Cámara de Cuentas, mediar entre él y los demás. Y no hubo forma de que llegara a un acuerdo. Las consecuencias estaban ahí. Yo mismo a algunos de ellos les recomendé que renunciaran, se llevaron de mí, y el único que no se llevó de mí, que dijo que no iba a echar el pleito, echó el pleito y lo destituyeron. Y lo perdió. Lo perdió en un juicio político. Eso es grave porque la Cámara de Cuentas tiene un problema que ahora está por enmendarse, y es que las funciones no están establecidas, no están delimitadas. Para comprar un bombillo, y era lo mismo que ocurría en la Junta Central Electoral cuando nosotros llegamos, que para comprar un bombillo, para nombrar un mensajero, tenía que reunirse el pleno. Cuando yo llegué a la Suprema, con la experiencia que tenía en la Junta Central Electoral, lo primero que yo le dije a mi pleno fue: señores, hay cosas que el pleno no puede dedicarse a eso. Yo quiero que me den poderes, por lo menos, para las cuestiones administrativas, que yo las resuelva. Porque si hay que comprar, por ejemplo, una rema de papel, ahora si hay que comprar 500 remas de papel, ya es otra cosa. Entonces, en la Cámara de Cuentas ocurrió eso. Y ha ocurrido siempre que al no tener funciones delimitadas, los miembros directivos, cada uno cree que es jefe. Yo traté, porque me visitaron algunos de ellos, de cómo mediar también esta situación, y no fue posible. Y yo creo que el gran error, y lo digo por primera vez, y lo digo con toda la certeza, con toda la seguridad, el gran error que se pudiera cometer en este país es llevar a juicio político a esa Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Porque resulta que la Constitución de la República supedita a una ley todo el proceso político que se debe llevar de la Cámara de Diputados a la acusación frente al Senado de la República, y no la hay. Entonces, no podemos perder de vista lo que es el debido proceso que está establecido en la Constitución, el artículo 69. Ese debido proceso tiene que respetarse en el Senado de la República cuando se vaya a conocer de la acusación de la Cámara de Diputados contra los miembros de la Cámara de Cuentas. Entonces, es posible que cualquier decisión que se tome en el Senado de la República pueda ser impugnada por la vía administrativa o puede ser impugnada por ante el Tribunal Constitucional. Es decir, doctor, que solo nos queda dejar que esa gente agoten el tiempo que le falta. O que se entiendan. O que renuncien. O que renuncien. Bueno. Pero realmente yo no creo doctor, que... Un placer tenerle, así es que agradecemos al doctor Jorge Subero Isa que nos haya acompañado aquí en este día especial, inaugurando esta nueva escenografía que la gente ha visto, los que nos siguen por televisión. Don Luis, antes de despedirnos, tiene una información muy lamentable. Sí, una nota luctuosa. Falleció esta madrugada la doña Diana Garden de Martí, que es la madre de una persona que hablamos esta mañana, Carlos José Martí, la familia Martí, cuando hablamos esta mañana de los vehículos, que por cierto es doña Pitusa, de ahí es que viene el apodo que se le da del Pituso, un empresario amigo de todos nosotros. Y ya más adelante se anunciará entonces las horas y la forma del funeral. La doña Diana Garden de Martí, la madre de Carlos José Martí, el empresario que hemos citado anteriormente. Bueno, nos despedimos. Mañana estaremos de vuelta, Dios mediante.